bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Hoy vamos a compartir el paso a paso de este gorro navideño. El año pasado quisimos hacerlo, pero no nos alcanzó el tiempo para compartirlo, entonces lo prometido es deuda. Este gorro es muy sencillo de hacer, no es necesario que tengas máquina de coser, con hilo y aguja es suficiente. Entonces acompáñame hasta el final para que aprendas a hacerlo y le hagas a toda tu familia para esta Navidad. Bienvenidos. Bien, para este proyecto básicamente necesitamos solo dos telas. Una que es la blanca, que es la que nos da el contraste de color siempre y que queda muy lindo. Blanca, esta tela es fieltro acolchado o polar, también le llaman dependiendo del país donde te encuentres, o fleece. Entonces esta que es el blanco, el rojo que es muy clásico, puedes utilizarlo también, o si quieres cambiar y no estar igual que todos, entonces puedes utilizar en colores estampados de la misma calidad, ese así en ositos o el que encuentres o el que prefieras. Y estos son otros materiales que necesitamos para trabajar y armar el gorro. Está la pistola de silicona con la barra de silicona, tijeras, alfileres, estos pompones que ya los venden listos y que son para el extremo del gorro, hilos del color que vamos a hacer el gorro. También está este glitter o bordeador, ¿sí? Así escarchado en dorado. Si no lo encuentran, podemos utilizar pegamento blanco y brillantina, escarcha o purpurina, dependiendo cómo le llamen en cada país, para ya sea poner nombres o frases navideñas. Si no lo consiguen y quieren colocar botones, entonces también podemos utilizar botones navideños o lo que prefieras para decorar. Entonces, con estos materiales comenzamos. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es pasar este molde, que recuerden que nosotros en la descripción, en el blog y en la página en Facebook dejamos las medidas para que las puedan ver y puedan copiar y realizar el proyecto. Entonces este molde lo vamos a pasar a dos piezas, ¿sí? En la tela roja, ya sea lo que les digo, ovejero, fieltro o fleece, acolchado, todo que sea polar, grueso. Este tiene una medida, es un triángulo que tiene una medida. La base es de 32 centímetros, los lados son de 45.5 y la altura que hay desde el extremo a la base es de 42.5 centímetros. Todas esas medidas se las dejamos en la descripción o también lo pueden ver en el blog y en la página en Facebook. Entonces cortamos dos piezas exactas, ¿sí? Las dos deben ser iguales en rojo. Y para el contorno blanco, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar una pieza de 64 centímetros y de ancho va a tener 14 centímetros. Este ancho o el grande del gorro también depende pues de persona a persona, si es para un adulto o una persona más grande o si lo quieren hacer para bebés. Si lo quieren hacer para bebés, lo que tienen en cuenta es el contorno de la cabeza va a ser la base. Entonces, por ejemplo, si el contorno es 50, entonces la base la vamos a cortar cada triángulo en 25, por decirlo así, y la altura, si la altura es casi el doble, si no es exactamente el doble, sino que normalmente lo que hacemos es sumamos de los 25 que dijimos inicialmente, más unos 10, 12 centímetros de más, eso nos va a dar que el gorro nos quede más grande. Entonces, este es un gorro para, digamos, un niño de unos 10 años en adelante, ¿sí? Hasta adultos nos queda este gorro el tamaño. Entonces la base de ese gorro, el contorno lo cortamos de 64 centímetros porque nos dio 32. La base del triángulo más 32 son 64 y el ancho es 14 porque queremos que nos dé una apariencia acolchada. Entonces lo primero que vamos a hacer es que este triángulo lo vamos a coser aquí a los lados, ¿sí? Por el revés, la base no, solamente los lados, y al blanco, para que nos quede entonces esa apariencia más gruesa, lo que vamos a hacer es que doblamos por el centro, doblamos por la mitad y cosemos esta parte para que nos quede ya la pieza perfectamente unida. Lista, entonces la pieza tiene una costura a 1 centímetro a cada lado, así hasta el extremo. Entonces ahora le damos la vuelta para que quede por el derecho. Listo, sacamos bien este extremo y así quedaría entonces el gorro en esta parte, lo que es la parte del roja.
En el blanco también cosí así en el extremo para que quede ya la pieza perfectamente, que queda como acolchadita, pero es solamente la tela lo que lo hace. Aquí en el extremo, entonces para unir la pieza también pasamos costura, ya sea a máquina o a mano. Para los que no tienen de pronto la máquina, no hay que limitarse. Entonces vamos a poner aquí para explicarles un alfiler para hacer como si estuviera cosido. Aquí voy a tomar la pieza, después de que haya cosido este extremo, lo voy a unir con alfileres para sostener también. Fíjense que la tela está ya ubicada al derecho. Y aquí cuando doblé la tela para coserla, la puse por el lado que se vea más lindo el blanco, del que no vaya a estar de pronto con motas o que vaya a estar sucia. Entonces, por todo el contorno voy a hacer esto. Voy a ubicar la pieza blanca y después de que ya me haya ayudado con los alfileres por todo el contorno, pasamos costura, ya sea a mano o a máquina. Aquí les enseño para que vean cómo queda, ¿sí?, unido con los alfileres. Ya queda listo para que pasemos la costura. A este lado ya cosí en la parte blanca, entonces como pueden ver aquí ya también me ayudé con el alfiler, y no importa que esta parte se vea la costura porque cuando hagamos el doblez él se va a quedar viendo muy bien. Entonces hacemos la costura, ya les dije, los que tienen máquina con máquina, pero los que no se limiten, que la aguja y el hilo igual, con una costura bien detalladita, bien bonita, también les queda perfecto. Entonces aquí comenzamos a coser. Y así queda entonces cuando ya lo hemos cosido, cuando se le ha pasado la costura. También lo que podemos hacer es con las manos proporcionarle, por ejemplo, un poco de calor para doblar, por decir así, o no doblar, sino dar como el pliegue aquí en el extremo. Y lo que hacemos es que volteamos un poco la pieza, ¿sí?, así. Se le da también con las manos un poco de calor. Y así queda entonces el gorro. Mire que queda muy bien terminado, ¿sí? Las uniones quedan muy bien. El mismo uso hace que esta parte pegue más a la cabeza, que se vea abollonado, que se vea muy bonito. Y ahora en el extremo lo que vamos a hacer es que con silicona caliente, también pueden coserlo si desean coserlo, pero con silicona muy caliente vamos a pegar el pompón en el extremo. Entonces aplicamos la silicona, ubicamos el pompón, buscamos un lado que se vea lindo, que se vea muy lindo para que quede en el extremo, y aquí lo pegamos. Sostenemos muy bien para que quede bien pegado y dejamos secar. Ahora, pensando en decorar, para los que de pronto tienen bonita letra o si se quieren arriesgar como voy a hacer yo, entonces ahora vamos a escribir una frase. Mire ya como queda el pompón. Voy a escribir una frase acá en la parte blanca. Voy a utilizar este glitter, ¿sí?, es un bordeador también escarchado, y voy a escribir una frase de Feliz Navidad. Si no se arriesgan a escribirlo, que también pueden hacerlo con pegamento y aplicar escarcha, brillantina o purpurina, entonces lo que pueden hacer también es poner botones de estos navideños que quedan muy lindos también. Miren cómo quedan de hermosos. Con esto podrían coserlos y ponerlos por todo el contorno y también quedaría un gorro muy original. Entonces yo sí me voy a arriesgar y les voy a mostrar cómo voy a escribir las letras con el bordeador. Antes que todo, esto viene con un extremo aquí. Este extremo, esta punta, hay que limpiarla muy bien para que salga
el bordeador sin problemas y no nos vaya a dañar el trabajo. Entonces voy a hacer ese paso de limpiarlo muy bien y comienzo a escribir. Bueno, y entonces como les dije, voy a escribir una frase, voy a escribir Feliz Navidad. Ustedes pueden colocar el nombre de sus niños, escribir el nombre de sus niños, el de ustedes mismos. Entonces todo está en su imaginación. Entonces aquí voy a comenzar. Bueno, y así entonces terminé toda la frase. La dejo secar muy bien, aquí todavía está un poco fresco, pero ya luego queda mucho más linda las letras. Me apliqué hasta glitter en los dedos y le di un toque en toda la parte blanca para que quedara más brillante, mucho más lindo. Ese proyecto, como pudieron ver, es muy sencillo, pueden ponerlo en práctica también para recibir ingresos extras en casa, para hacer para todos los miembros de su familia. De 1 metro aproximadamente salen entre 5 y 6 gorros, entonces es muy buen negocio. Hoy queremos saludar a todas las personas que a veces nos ven pero no se han suscrito. Hay personas que son muy fieles y nos ven pero de pronto no se suscriben al canal. Abrazos para las personas en Argentina, en Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Nicaragua, Honduras, México, a las personas que hablan español en Estados Unidos, también en Europa, a España, a Francia, también a Rusia, nos saludan desde Rusia, en Australia, sí, a todos, muchísimas gracias. En Brasil, que no se nos puede olvidar, a todos, muchas gracias, muchos abrazos, gracias por el apoyo, el canal cada vez está creciendo gracias a ustedes. Entonces estamos creando ideas, estamos creando proyectos para compartirles, para que ustedes puedan hacer ya sea para sus hogares y sus familias o para su negocio. Entonces nos seguiremos viendo en un próximo video. Abrazos para todos. Chao, chao.